Buenos días desde Utah, septiembre 25 del 2022. Este será un video en respuesta a una de las noches de hogar de Benji titulado Poligamia, ¿cómo se inició? Si tú no lo has visto, te recomiendo que lo veas primero, ya que este video que lo voy a hacer habrá o hará mucho más sentido. Una cosa, me voy a disculpar, tengo un catarro, así que a veces voy a toser o mi voz suena un poco chistosa. Así que mil disculpas por eso, pero vamos a empezar. Primero que nada, gracias Benji por presentar muchos datos de la historia de la iglesia que realmente son importantes y que no se han hablado mucho. Eh, Tengo algunas preguntas para vos y también tengo algunos comentarios. Me encantaría que tú escuches este video completamente y también me encantaría de que tú respondas porque hay algunas cosas que quiero saber un poquito más. Entonces, me parece interesante de que empieces tu noche de hogar con la frase una verdad dicha a medias es mentira. Me parece un poco hipócrita porque la iglesia por más de 100 años, ellos literalmente han estado diciendo una verdad a medias. El libro que tú mencionaste, No Man Knows My History, de From Brody, fue publicado en 1945. La iglesia ha sabido muchas de estas verdades con respecto a la vida de José Smith desde mucho antes, porque es la historia de la iglesia. Pero ellos han tratado de encubrirla. Te pregunto, ¿qué es lo que pasó con Fawn Brody después de que ella publicó el libro? Ella fue excomulgada de la iglesia. G. Michael Quinn, otro historiador que trabajó mucho con respecto a la poligamia, miembro fiel de la iglesia, y él recientemente falleció como creyente en José Smith, como un profeta. Él también fue excomulgado al publicar sus hallazgos de la iglesia o hallazgos de cómo se practicó la poligamia. Él también fue excomulgado. Te pregunto, ¿cuándo fue publicado el libro Santos? ¿Cuándo fue publicaron los ensayos del Evangelio que hablan con respecto a estos temas de la iglesia? Es una pregunta porque en mi mente la iglesia ha tratado de encubrir su historia o ha tratado de decir verdades a medias por los últimos 100 años. Y no ha sido sino hasta que el Internet les forzó literalmente en poder publicar estas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Un relato personal. Cuando yo tenía más o menos unos 17 años, en 1998 más o menos, yo me encontré con un panfleto que era crítico a la iglesia. Y en ese panfleto mencionaba de que José Smith tenía una esposa de 15 años. Decía 15. En realidad ahora sabemos de que era 14. Cuando yo llegué a mi casa, le pregunté a mi mami y le dije, oye, acabé de leer que José Smith tenía una esposa de tal edad. Y lo que ella me aseguró es de que esas eran mentiras creadas por los enemigos de la iglesia para destruir la veracidad del evangelio o para poder desmentir al profeta. Ahora, si tú conocieras a mi madre, supieras de que ella ha leído todas las revistas de la iglesia cada mes, cada semana. Ella siempre está leyendo todos los manuales. Ellos han sido miembros de la iglesia desde más o menos unos 7, 8 años antes de que yo naciera. Y ellos han sido muy fieles en el evangelio. Y ella me prometió de que esas son mentiras. Ahora repito, con respecto a la cita que tú empiezas, una verdad a medias es una mentira. Si ella no sabía con respecto a la verdadera historia de la iglesia, es porque muchas personas no sabían. De hecho, cuando yo me mudé a Utah y hablando con otras personas, me di cuenta de que la historia de la iglesia no es conocida aún aquí en el estado de Utah. Pero bueno, la primera vez que yo visité Salt Lake City, más o menos en el año 1999, recuerdo ver la estatua de José con Emma. Es una estatua donde están tomándose de las manos y te hace sentir bien, te hace ver el amor que ellos tenían por cada uno. Pero ahora sabemos de que José tenía más o menos 30 a 40 esposas. Entonces, yo creo que sí, la iglesia estaba tratando de encubrir el hecho de que José tenía tantas esposas primero y de la historia real de la poligamia. Entonces te pregunto, ¿ellos mintieron? ¿Dijeron una verdad a medias? Es verdad que la poligamia empezó en los tiempos de la Biblia. Abraham fue una de las personas que, de hecho, Doctrina y Comedio 132
específicamente usa el ejemplo de Abraham para dar el mandamiento de la poligamia. Pero vamos a ver qué es lo que dice, porque en mi opinión la historia de Abraham con Agar y sus hijos es un poco macabra. Básicamente, en resumen, lo que dice la historia y se encuentra en Génesis 21, 8 al 14. Lo que dice es que Abraham estaba teniendo una fiesta por su hijo Isaac. Y en medio de la fiesta, ella nota de que Agar se estaba burlándose de Isaac. Entonces, Sara va a Abraham y le dice, tienes que expulsarles. Y a Abraham no le gusta eso, porque al cabo es su hijo. Bueno, para que no me culpes de que estoy tratando de encubrir lo que dice, Dios le dice a Abraham de que ella va a estar bien, pero de todas formas termina mandándole al desierto. El versículo 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y una odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y la entregó al muchacho y la despidió. Y ella partió y anduvo errante por el desierto de Bersabá. Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Imagínate al presidente Russell M. Nelson. Él tiene una esposa, tiene un hijo, tiene otra esposa, tiene otro hijo, y a uno de esas esposas y uno de sus hijos, él literalmente les desecha al desierto. Ahora, no estamos hablando de en las condiciones actuales, estamos hablando de el desierto hace 6.000, 7.000 años. ¿No te parece un poco macabro de que un profeta de Dios literalmente esté expulsando a su esposa y a su hijo al desierto? Pero bueno, otra cosa de que tú mencionas es de que José Smith no tuvo opción, tuvo que simplemente obedecer porque un ángel vino con una espada a amenazarlo. Tú mencionaste de que vino 3 veces y la última vez dijo, oye, si es que tú no haces esto, tú serás destruido. Entonces, tú pones como que él no tuvo opción de hacerlo, ¿ok? Ahora me pregunto, en la historia de la humanidad, en todas las tragedias que hayan acontecido, ¿cuántas veces Dios mandó un ángel para que aconteciera algo, en este caso que aconteciera la poligamia, o para parar algún acontecimiento? ¿Cuántas veces sabemos de que ángeles han venido a poder hacer eso? En la historia de la iglesia, Dios no mandó ángeles para parar la masacre de Hunts Mill. Tampoco mandó ángeles para parar la chusma que terminó matando al profeta en Carthage. Tampoco mandó un ángel para matar a Hitler o para parar el holocausto. Tampoco mandó, literalmente, escoge cualquier parte o cualquier acontecimiento en la humanidad. Y Dios no estaba tan preocupado por nada de eso, pero él sí estaba preocupado en mandar un ángel para que le reproche a José para que él pueda practicar poligamia. Literalmente me parece un poco ridículo. Me parece un poco ridículo de que Dios estaba tan preocupado en que José practique poligamia. Y vamos a ver el por qué, porque luego tú mismo mencionas de que José no tuvo hijos, y vamos a ver por qué es importante eso. Pero bueno, algo que no recuerdo que mencionas es cuando el ángel vino. El ángel vino, bueno, no sabemos de acontecimientos o no sabemos de registros de que el ángel haya venido antes, cuando tomó a Fanny Alger como su esposa. Los acontecimientos o los registros que sabemos es de las esposas, cuando él estaba hablando con las esposas en Nauvoo. Él no tuvo problemas en tomar esposas antes, o una esposa, Fanny Alger, pero sí, en Nauvoo. Entonces el ángel literalmente se piensa de que vino entre Kirtland y Nauvoo. José no tuvo ningún problema en tomar otra esposa antes de que el ángel venga. Y bueno, Fanny Alger es una historia fascinante. Algo que se te olvidó mencionar es que la mano derecha de José Oliver Cowdery no pensaba que era un matrimonio. Esto es lo que él dijo al respecto: una infidelidad sucia, repugnante y asquerosa. Mientras hablas de la historia de José con Fanny, tú mencionas que él no mencionó nada de esto a Emma, para no herirla. Ahora, vuelvo a tu cita previa. José no le dijo toda la verdad, o sea, le mintió. Bajo tu definición, tú estás demostrando de que José mintió a Emma. Y por cierto,
esto no era la única vez que José mintió con respecto a la poligamia. Lindsay Hansen Park, la autora del podcast Zero Polygamy, lo describió así. El escándalo se extendió entre los santos, sacudiendo la fe de aquellos que habían sacrificado su vida por el Evangelio restaurado. Para colmar los rumores sobre la relación de Fanny con José, la iglesia rápidamente adoptó un capítulo de reglas para el matrimonio entre los santos que declaraba: por cuanto esta iglesia de Cristo ha sido reprochada con la poligamia, declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa. Hicieron literalmente una declaración oficial mintiendo de qué es lo que estaba pasando entre José y Fanny. Muchos años después, en mayo de 1844, José declara: ¿qué cosa es que un hombre sea acusado de cometer adulterio y tener 7 esposas cuando solo puede encontrar una? 1844. En 1844, él ya estaba casado con más o menos 30 mujeres. Y él está diciendo, enfrente de todas las personas, muchas de sus esposas, estando ahí entre los espectadores, él dice: yo solo tengo una esposa. ¿Ok? ¿Mintió? Tú mencionas brevemente, tan breve que no le capté la primera vez que vi tu video, de que Fanny se aleja de la iglesia. Pero vamos a ver un poco más. Él es muy enfático en mostrar que la familia de Fanny fueron miembros de por vida y que estaban orgullosos de que Fanny se había casado con el profeta y ellos se mudaron a Salt Lake y sin embargo, Fanny literalmente no permaneció en la iglesia. De hecho, después de su matrimonio con José, ella se va y se casa con otra persona, tiene 9 hijos y ella se convierte a otra religión. En su obituario, ella no menciona nada con respecto a José Smith o la religión mormona, pero sí habla con respecto a su nueva religión. Ella dice, ella se unió, el obituario dice, ella se unió a la Iglesia Universalista en la noche del 10 de octubre de 1874 y hasta el último día mantuvo esa creencia. Ella falleció en paz y resignación con una fe permanente en la justicia y el amor de un ser supremo y todopoderoso, y con alegría en la plena creencia de que se encontraría con sus seres queridos que ya no estaban. Sí, ella completamente dejó el mormonismo. Si ella estaba tan satisfecha con su matrimonio con José, ¿por qué simplemente no viajó con su familia al oeste? ¿Por qué ella no se casó después de la muerte de José? ¿Por qué ella no se casó con otro miembro, como muchas de las esposas de José terminaron casadas con Brigham Young, Heber C. Kimball y otros? Otro punto que haces es que Emma estuvo presente en muchos de los matrimonios de José. Sí es cierto que ella estuvo presente en algunos de los matrimonios, pero sabemos que la mayoría de los matrimonios que José tuvo pluralmente fueron a espaldas de Emma. Vamos a ver la historia de Emily y Eliza Partridge. Emily escribe en su diario, para hacer una breve de la historia. José Smith se casa con las 2 hermanas. Primero ellos no sabían que se habían casado con el profeta porque era muy secreto. Entonces José se casa con una, se casa con la otra. Luego, después de varios meses, José literalmente les dice, tenemos que casarnos otra vez. Porque a este punto, Emma les había escogido a ellas como esposas plurales del profeta. Entonces terminan casándose 2 veces, terminan haciendo el mismo sellamiento 2 veces, solo para no decepcionar a Emma o solo para literalmente encubrir la mentira de José. ¿Okay? Del diario de Emily Partridge, dice, no sé por qué nos entregó a él, a menos que pasara que estábamos en un lugar donde pudiera vigilarnos mejor. Para evitar los problemas familiares, el hermano José pensó que era mejor realizar otra ceremonia. Emma tenía mucho dolor, así que pensamos que no valía la pena decir nada al respecto mientras ella misma nos hubiera elegido. En consecuencia, fuimos selladas a José Smith por segunda vez en presencia de Emma. O sea, José se casa con las hermanas. Luego Emma acepta que ellas sean las esposas plurales de José y terminan casándose otra vez, solo para no decepcionar a Emma.
Otra mentira de José a su esposa. Y más adelante vamos a hablar con respecto a esto. Sí, es verdad que existen muchas sectas polígamas aquí en Utah, en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Muchas de ellas son literalmente ramas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El programa, el programa al que tú te referiste en tu noche de hogar se llama Keep Sweet, Pray and Obey. Es literalmente la historia, sí, mantente dulce, ora y obedece. Es la historia de la rama FLDS, Fundamentalist Latter-day Saints, o los fundamentalistas santos de los últimos días. Y literalmente ellos hablan con respecto a las prácticas, qué es lo que ellos hacen y cómo ellos viven y cosas así. Es un programa bastante interesante. Pero lo que se les olvida mencionar a la iglesia y a ti es que ellos simplemente están viviendo los principios estipulados por los profetas de la restauración. Hay muchos sermones de José Smith, Brigham Young, John Taylor, Lawrence Snow y muchos otros. Ellos son solo los profetas y muchos otros apóstoles que literalmente hablaron de que ellos nunca iban a parar de practicar la poligamia. Entonces estas sectas literalmente creen eso. Ellos creen que Dios les mandó y que Dios nunca iba a revocar esto. Ahora, vamos a leer un par de citas con respecto a esto. El presidente John Taylor, el tercer profeta de la iglesia, dijo, refiriéndose al matrimonio plural: sin embargo, yo, el Señor, no cambio, y mi palabra y mis convenios y mi ley no cambian. Todos aquellos que deseen entrar en mi gloria deben y obedecerán mi ley. Y no he mandado a los hombres que, si fueran la simiente de Abraham y quisieran entrar en mi gloria, ¿deben hacer las obras de Abraham? No he revocado esta ley, ni lo haré, porque es eterna, y aquellos que entrarán en mi gloria deben obedecer las condiciones de la misma, aún así. Amén. Ojo, Dios está diciendo, ni lo haré, no revocaré esta ley. La ley de Dios, la ley del matrimonio plural. Dios nunca revocará su ley, de acuerdo al presidente John Taylor. Del diario del presidente Heber J. Grant, cuando era un apóstol, no cuando era presidente de la iglesia, él está literalmente citando al presidente Wilford Woodruff durante la oración la oración de la dedicación del templo de Mante. Vemos, dice: no vamos a detener la práctica del matrimonio plural hasta la venida del Hijo del Hombre. Ahí están dos profetas diciendo que los santos no pararán la práctica de la poligamia. Esto es lo que estas sectas creen. Ellos están convencidos de que la iglesia de Jesucristo, tal cual ahora, está en apostasía, porque no están viviendo las palabras de los profetas primeros, no están viviendo las palabras de José Smith, de Brigham Young, de John Taylor, de Wilford Woodruff, no están viviendo eso. Ellos creen que ellos tienen el poder de poder mantener este principio vivo. Ellos literalmente usan estas escrituras como justificación para todo lo que ellos hacen. Lo interesante en este punto es que Wilford Woodruff fue quien tuvo el primer manifiesto que supuestamente terminaba la poligamia, aunque tú sabes que por unos 15, 20 años más no se terminó. Me pareció un poco interesante. El ensayo Matrimonio Plural en Kirtland y Nauvoo dice que José se casó con 33 a 40 mujeres. Sí, muchos de los matrimonios solo eran por eternidad, pero imagínate qué es lo que significa solo por eternidad. Solo por eternidad, solo por eternidad. Y bueno, tú pones como excusa de este solo por eternidad el hecho de que muchas de las mujeres estaban o solteras o viudas, o que estaban casadas con apóstatas o no miembros de la iglesia, o también dices que estaban infelices. Vamos a ver uno de los ejemplos de una de las esposas que también ya estaba casada con José Smith. La historia de Marinda Nancy Johnson Hyde. Si es que tú sabes un poco de la historia de la iglesia, tú puedes saber el apellido Hyde. Es muy famoso. Ella era la esposa de Orson Hyde. Marinda y Orson se casan en 1834. Entonces, si tú ves, o sea, si tú sabes la cronología, 1834, mucho tiempo antes de Nauvoo. Ellos se casan en 1834 y, como sabemos, Orson tuvo muchas misiones a Europa, incluso a Palestina.
Ahora, según el proyecto de los papeles de José Smith, que la iglesia ha publicado, Marinda Orson Hyde se casa con José Smith o en mayo de 1842 o en abril de 1843. En el diario de Marinda Orson Hyde dice que es en mayo de 1842. Y bueno, esta fecha es muy importante porque nosotros sabemos de que Orson Hyde todavía estaba en Palestina en diciembre de 1842. Entonces, podemos ver de que José Smith manda a Orson Hyde a una misión a Palestina, y mientras él está allá bendiciendo el Jerusalén para el recogimiento de los judíos, mientras él está allá, José Smith le propone matrimonio a Marinda. Orson Hyde llega a Nauvoo y él no sabe nada de esto. Él completamente no sabía, y es un tiempo muy difícil para él. Finalmente él termina practicando también la poligamia. Pero, ¿por qué es importante esta historia? Primero, para demostrar de que algunas de las esposas que José tomó no pertenecían a ninguno de los grupos en los que le pusiste. Ella tenía un esposo fiel. No había razón para que ella se case con José, porque Orson podía llevarle al cielo, podía darle la exaltación. Y Orson Hyde era una persona muy fiel, era un miembro de los 12 apóstoles. También es una historia importante porque tú criticas a las personas que dicen que, bueno, hay muchas personas que dicen que esto se salió de las manos. Esto se salió de las manos. ¿Qué es lo que va a pasar en el cielo? Marinda está casada con Orson, Marinda está casada con José, y José tiene 40 otras esposas, Orson tiene 7 más esposas. ¿Qué es lo que va a pasar literalmente en el cielo? Tú dices de que todo era claro, de que todo estaba ordenado, de que no hay nada que es messy, pero podemos ver de que realmente no es así. No es nada normal. Tú dices de que todo era normal, de que todo estaba en orden. En este caso podemos ver de que es un poco más complicado de lo que tú presentas. Y también hay otro punto que tú dices, muchas veces simplemente las mujeres o las familias querían sellarse con José para tener esa comunión en el cielo. Ahora, primero, ¿por qué no hacemos esas ordenanzas hoy en día? Dios instituyó ciertas ordenanzas aquí en la tierra. ¿Por qué no podemos hacer eso hoy en día? Y no estoy hablando del matrimonio plural, estoy hablando del hecho de simplemente unirme a otra familia para tener esa ligación en el cielo. ¿Por qué no podemos hacer eso hoy? Eso ya no lo hacemos. Si tú sabes la historia de la iglesia, tú sabes de que José Smith tenía o hacía sellamientos, no matrimonios, pero sellamientos entre hombres. Él tenía el poder, o él supuestamente tenía el poder de poder sellarse con hombres para poder tener esa ligación. Entonces, en este caso, él pudo simplemente haberse sellado a Orson en vez de Marinda y tener la misma compatibilidad. Pero bueno, pregunto otra vez, ¿por qué no hacemos esas ordenanzas? Hombre con hombre se sellaban en la iglesia original, en esta iglesia original. Pero bueno, otro punto que hace ese hincapié es que José solo tuvo sexo con la mitad de sus esposas. Pregúntale a tu esposa cómo se sentiría si tú tienes sexo con 15 a 20 mujeres. El hecho de que haya tenido sexo con más de una esposa ya es un problema, ¿no? Si yo le pregunto eso a mi esposa, te aseguro de que ella va a tener muchísimo problema de que yo tenga sexo con una más, no con 15 o 20. Y también, de lo que bien recuerdo, es que la iglesia hace mucho hincapié literalmente hace mucho hincapié y énfasis en la familia en el hogar, y que el padre debe presidir sobre este hogar. Ahora, si tú tienes 40 esposas, ¿cómo puedes presidir sobre 40 hogares? No puedes literalmente estar ni siquiera un día entero en cada casa, en cada mes. ¿Cómo puedes tú presidir? ¿Cómo puedes tú literalmente tener 40 familias? No puedes, es imposible. Pero en este caso, gente como Heber C. Kimball tuvo docenas de esposas.
Brigham Young tuvo docenas de esposas, 55, con 56 hijos. ¿Cómo? Dime cómo puedes. Al justificar el matrimonio de una niña de 14 años con José, tú haces algunos puntos que quiero mencionar. Sí, era legal que las niñas se casen con jóvenes, o muy jóvenes. Era legal de que las niñas se casen muy jóvenes. Pero no era común. Sabemos por datos de los censos de esa época, entre 1800 entre 1800 y 1900, el promedio de una mujer para tomar su primer esposo era 22 años. 22. No 14, no 15, no 13, no 16. Era 22 años. También no era común de que la diferencia de edad sea tan drástica como la de José con Helen. Cuando José se casó con Helen, él tenía 37 años, ella tenía 14 años, una diferencia de 23 años. Y bueno, tú dices de que ellos no tuvieron sexo, entonces no hay ningún problema porque no tuvieron sexo. Ahora, te voy a mostrar, o te voy a decir algo que a la iglesia no le gusta hacerlo muy público, pero uno de los profetas de la antigüedad, bueno, no de la antigüedad, sino uno de los profetas de la restauración, Lorenzo Snow, él tuvo una esposa que se llama Phoebe Woodruff. Phoebe tenía 16 años cuando Lorenzo tenía 44 años. Ahora tú me dices, pero José no tuvo sexo con Helen Mar Kimball. Está bien, pero Lorenzo Snow sí tuvo sexo con Phoebe. Y sabemos que sí tuvo sexo porque Phoebe tuvo su primera hija 1 año y un par de meses después de su matrimonio. Entonces aquí tenemos un señor de 44 años teniendo sexo con una niña de 16 años y ella tiene su primera hija cuando tiene 17 años. La verdad, para serte bien sincero, a mí me daría asco tener relaciones sexuales con una niña de 14 años o 16 años. A mí me daría asco. Yo estoy en mis 40 y me daría asco hacerlo. Pero bueno, literalmente lo que está pasando aquí es lo que pasa hoy en día entre los fundamentalistas. Es muy común que una persona en autoridad vaya a otra persona y le diga, yo quiero casarme con tu hija. Y ellos digan, ok, bueno, mi hija tiene 14, 15 años, cásate. Cuando esta otra persona tiene 40, 50, 60 años. Es literalmente lo mismo que pasa hoy en las sectas fundamentalistas, es lo que pasaba en la iglesia de Jesucristo 100 años antes. No estoy exagerando, es literalmente lo mismo. De hecho, estoy convencido de que los frutos de José Smith, Brigham Young, Lorenzo Snow, John Taylor y muchos otros son todo el abuso que existe entre la iglesia fundamentalista, entre los cultos polígamos en Utah, en Canadá y en otras partes que son basadas en la doctrina de la iglesia. Esos son los frutos reales de José. Esos son los frutos de José. Pero bueno, tú repites una y otra vez de que José y Emma se amaban. Quizás sí, pero te voy a comentar algo. Si tú eres el profeta de la restauración y tú recibes el poder de poder sellarte con tu amada esposa, o en este caso en el caso de José con sus esposas, tú recibes la sagrada ordenanza de poder sellarte con tus esposas. ¿A quién escogerías primero? ¿Quién sería la primera persona que tú digas, hey, tengo que sellarme con esta persona? ¿Sería a tu amada esposa primera? En este caso, Emma. Lamentablemente sabemos de que hubo más o menos 23 personas, 23 mujeres que se sellaron con José antes de que Emma se selle con él. De hecho, ahora vamos a retomar la historia de Emily y Eliza Partridge. La razón por la que ellas se casaron 2 veces es porque José finalmente le convence a Emma de que le deje tomar esposas plurales. Y la razón por la que le convence es porque José no le estaba dando las investiduras del templo a Emma. Como tú sabes, estas ordenanzas de investiduras son ordenanzas de salvación.
José literalmente estaba diciendo, Emma, tú no puedes entrar al templo hasta que tú me dejes tomar mujeres como esposas plurales. Entonces Emma dice, ok, yo necesito estas ordenanzas para poder entrar al cielo, para poder salvarme. Está bien, voy a darte la autorización de que te cases con Emily and Eliza Partridge. Y esa es la razón por la que José Smith termina haciendo 2 veces el mismo sellamiento. ¿Ok? Entonces, se casan 2 veces. Ellos se casan al principio de mayo de 1843. José y Emma terminan sellándose el 28 de mayo de 1843. Para ese entonces, ya sabemos, Marinda Hyde se casó o en abril de 1843 según la iglesia o en mayo de 1842. Tenemos Emily y Eliza que se casaron al principio del mes de mayo. Y ahora tenemos Emma. Como podemos ver, literalmente, no se sabe exactamente el número de esposas que se casaron antes de Emma, que se sellaron antes de Emma. Pero sabemos de que son por lo menos 23 mujeres se sellaron con José Smith antes de que él se selle con su amada Emma. Qué amor más fiel, ¿no? Ok. En Doctrina y Convenios 132 sí se habla de la ley de Sara, que simplemente dice que el consentimiento y que la primera esposa tiene que consentir. Pero acabamos de ver de que hubo muchísimas personas de que se casaron sin el consentimiento de José Smith. Esta ley de Sara que Doctrina y Convenios habla fue violada por José Smith una y otra vez. Fuera de eso, desde el comienzo, tú mismo lo dijiste, desde el comienzo José Smith se casa con Fanny Alger. Se casó con Fanny Alger desde el comienzo, sin decir nada a Emma. Pero supuestamente la ley que Dios dio a José Smith dice de que la primera esposa tiene que dar autoridad o tiene que dar autorización a José para que él pueda tomar más esposas. No sucedió así, simplemente no sucedió así. Ahora comienzas, lo siento, ahora comienzas a hablar con respecto a Brigham Young. Brigham Young es uno de esos temas en los que realmente hay mucho que hablar. Sí, realmente Brigham Young fue una persona muy astuta, muy inteligente, y la razón por la que la iglesia ha hecho, la iglesia es quien es. Pero también hay un lado macabro de Brigham Young. Y bueno, primero, algo que no vamos a topar aquí, pero que está muy bien documentado, es de que Brigham Young era una persona muy racista. Sabemos de que Brigham Young enseñó racismo desde el púlpito, desde el tabernáculo del Lago Salado. Él predicó la supremacía blanca y racismo. No vamos a comentar más de eso, pero él lo hizo. Segundo, él no tenía ningún problema en literalmente matar, asesinar o liquidar a sus enemigos. Ponte a pensar qué es lo que pasó con las personas que habitaban en Utah cuando los mormones entraron al valle. Aquí existían diferentes comunidades nativas. ¿Qué es lo que pasó con todos ellos? Si tú te pones a pensar, cerca de Provo, donde está la Universidad de Brigham Young University, hay un pueblo que se llama Pleasant Grove. Ahora, en este pueblo Pleasant Grove, hubo una masacre un par de años después de que los mormones entraron al valle. Hubo una masacre de los nativos de aquí. Todo este valle, donde está, sobre todo donde está Brigham Young University, estaba poblado por la comunidad Paiute. Ahora, incluso ahora, en el parque de Pleasant Grove, hay un monumento que se dedica a las víctimas de esta masacre. Si tú quieres saber más con respecto a esta masacre, puedes buscar Battle Creek Massacre y ahí podrás ver. Entonces, sabemos de que de que Brigham Young sí era un colonizador muy astuto, pero en esa época colonizar astutamente significaba literalmente
matar o desplazar a las personas que vivían. Literalmente robar el terreno. Donde yo vivo ahora, todo esto no era nuestro, no era de la gente blanca, era de la gente nativa. Y lo que Brigham Young hizo es simplemente o los mató o los desplazó. Otro punto con respecto a la forma en que Brigham Young hacía las cosas, y algo que a la iglesia no le gusta comentar, y no sé si tú has escuchado, me imagino que si has escuchado lo que se llama Blood Atonement, o la expiación por sangre. Si tú estudias la expiación por sangre, tú podrás darte cuenta de que literalmente Brigham Young no era tan santo como tú piensas. Me imagino que tú has escuchado de los Dynamites, una banda que operaba aquí en Utah, y operaba en Nauvoo, operaba en Kirtland. Bueno, la historia de violencia con los mormones es bastante grande. Y Brigham Young, siendo la cabeza, es parte de ella. Pero bueno. Me pareció un poco gracioso de que digas que José no amenazó a sus esposas con una pistola para que ellas se casen con él. Te voy a decir algo. Sí, él no fue con una pistola y les dijo, tienes que casarte conmigo. Pero él les amenazó con algo mucho más poderoso que una pistola. Él les amenazó con su salvación. ¿Ok? La familia, me pareció gracioso de que tú, de hecho, cuando estás hablando de esto, luego mencionas a Lucy Walker y das el testimonio de ella, de cómo se convirtió al principio del matrimonio plural. Pero lo que no ves o lo que no estás mostrando es qué es lo que pasó antes de que ella se convierta al principio del matrimonio plural. Entonces, vamos a ver un poco de la historia de Lucy Walker, una de las esposas de José Smith. La familia de Lucy llega a Nauvoo por primera vez en la primavera de 1841 y su madre contrae malaria y finalmente muere. Ella deja 10 hijos. Entonces, el esposo, el padre de Lucy, estaba muy afligido y el profeta viene a hablar con él y le dice, hermano Walker, usted tiene que cambiar de ambiente. Y a lo que él se refería es que el hermano Walker debía irse a una misión, tenía que ir a predicar el evangelio en algún otro lado. Entonces, en este caso, él acepta, pero obviamente tenían 10 hijos. Entonces José Smith le dice, mire hermano Walker, yo les voy a recibir a los 4 hijos mayores, hijos e hijas mayores, en mi casa como si fueran mis propios hijos. Y a los otros 5, a los otros 6, déjenlos con amigos. Entonces así pasa. A los 15 años, Lucy se muda a la casa de José Smith con Emma. En el diario de Lucy Walker podemos ver, el profeta y su esposa nos presentaron como sus hijas. Y en 1842, José pide hablar con Lucy y le pregunta, ¿tú crees que soy un profeta? Lucy le responde, obvio, sí, tú eres un profeta. Y en ese momento, después de que ella confirma de que ella piensa de que José es un profeta, él le propone matrimonio. Él explica con respecto al matrimonio plural. Y eso fue algo muy difícil para ella. Pero lo interesante es lo que José Smith le dice a ella mientras está proponiendo matrimonio. Una cita de ella dice, sería una bendición eterna para la casa de mi padre y formaría una cadena que nunca podría romperse, mundos sin fin. Esto es lo que José Smith le dice a Lucy. Luego Lucy todavía no le había dado una respuesta y estaba un poco afligida con respecto a eso. Entonces José le da un ultimátum y le dice, esto es del diario de Lucy, dice, José hablando, es un mandato de Dios para ti, te daré hasta mañana para decidir este asunto. Si rechazas este mensaje, los portones se cerrarán para siempre. Si rechazas, los portones se cerrarán para siempre. ¿De qué portones está hablando? De las promesas que él hizo, de las promesas de mundo sin fin, de la cadena de no romperse, de literalmente salvación. Y le está diciendo, se cerrarán para siempre. En este momento José Smith no le está diciendo, oh, si es que tú me rechazas,
tú todavía puedes ir a casarte con alguien más y tener la salvación, la exaltación, porque nosotros creemos en eso. Alguien más puede llevarte al cielo. Él no le dice eso, él le dice, si es que tú me rechazas, los portones se cerrarán para siempre. O sea, las bendiciones, o sea, la salvación, se cerrarán para siempre. Entonces, Lucy termina casándose con José Smith en mayo 1 de 1843, antes de que él se case con Emily and Eliza Partridge por segunda vez, después de que se había casado con Marinda. Y de hecho sabemos de que Lucy se casó sin consentimiento de Emma, porque Emma ni siquiera estaba ahí en Nauvoo en ese momento. Pero bueno, sabemos que hay algunos pasos que predadores usan para poder preparar a las víctimas de acoso. Lo siento. En una enciclopedia de psicología encontré los pasos que muchos de ellos toman. Y los voy a comparar con lo que José Smith está haciendo con Lucy. ¿Okay? Entonces, tomé 5 pasos que están describiendo. Selección de víctima. Ganarse la confianza de la víctima. Obtener acceso y aislar a la víctima. Desarrollo de confianza y mantenimiento de secretos. Hacer parecer que el acto es normal. Ok, primero, selección de víctimas. José Smith literalmente le dice al padre de Lucy que él va a hacerse responsable como padre de los 4 hijos mayores de él. Seleccionó su víctima. Segundo, se ganó la confianza de la víctima, ganarse la confianza. José usó su influencia como manto profético y como autoridad sobre la iglesia y el pueblo de Sion y en Nauvoo, y para predicar a Lucy con respecto al matrimonio plural. Literalmente estaba usando su poder para ganarse la confianza de la víctima. Tercero, obtener acceso y aislar a la víctima. Ya tenía acceso, él ya tenía acceso completo sobre la víctima. Y no, fuera de eso, él literalmente, cuando él habló de este mandamiento, cuando él habló con Lucy de este mandamiento, él lo hace en una forma muy secretiva. Él le dice, no puedes decir nada, esto es entre tú y yo. Y bueno, 4. Lo siento. Desarrollo de la confianza y mantenimiento de secretos. Otra vez, ellos ya tenían confianza, él ya había influenciado su poder en ella y le dice, tienes que mantenerlo en secreto. 5, hacer parecer que el acto es normal. En este caso, él usó a Dios para hacerlo normal. Él dijo, mira, Dios me lo mandó. Dios me dijo de que que tienes que casarte conmigo. Y bueno, José no les amenazó con una pistola. En eso estás en lo correcto. Pero yo creo que amenazarles con la salvación, si tú crees que algo está impidiendo tu salvación, tú lo harías. Eso es peor. Amenazarle con la salvación de una persona es peor que amenazarle con una pistola. Si tú eres fiel a la iglesia, si tú eres fiel a Dios y te matan, simple, vas al cielo, ¿no? Pero en este caso José le está diciendo, si es que tú no te casas conmigo, las puertas, los portones se cerrarán por siempre. No le dicen hasta que te cases con alguien más, le dicen por siempre. ¿Ok? Volviendo al tema de Helen Mar Kimball. Antes de que Helen Mar Kimball se casara con José Smith, esto es lo que José Smith le dice a ella. Si das este paso, asegurarás tu salvación y exaltación eterna y la de la casa de tu padre y de todos tus parientes. Imagínate poner tanta presión en los hombros de una niña de 14 años. Le está diciendo literalmente, en tus hombros está la salvación tuya, la de tu padre y la de su casa. Fuera del hecho de manipulación y el hecho de la presión de que Helen estaba sintiendo en ese punto,
porque es obvio. Quiero mencionar algo. Siempre hemos sabido de que la salvación es personal, de que tú forjas tu salvación, no lo que mi hija haga, no de quién mi hija se case o de quién ella no se case con quién. Yo forjo mi salvación. Si mi hija decide casarse con alguien o no, eso es problema de ella. Yo forjo mi salvación. Pero en este caso, José Smith le está diciendo, mira, en tus hombros está la salvación de tu padre, la tuya y la de la casa de tu padre, de toda su familia. Bueno, en el caso de Emma, en Doctrina y Convenios 132-54 dice, con respecto al matrimonio plural, y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Otro ejemplo de que José simplemente no fue con una pistola, pero le dijo, hey, Dios está diciendo de que serás destruida si no me dejas tener más esposas. Y bueno, tú mencionas con respecto a la edad de tu bisabuela. Tú dices de que ella tuvo 13 años cuando se casó con tu bisabuelo. Tengo una pregunta. ¿Cuántos años tuvo tu bisabuelo? Tu bisabuelo tenía... ¿Había una diferencia de 23 años como entre José y Helen? ¿O había una diferencia de 28 años en el caso de Lorenzo Snow con Phoebe Woodruff? Porque eso es lo que estamos hablando, es la diferencia de edad aquí. 28 años. Lorenzo Snow, Phoebe Woodruff, había una diferencia de 18 años, 28 años. Y no solo era la diferencia de 28 años, era la edad de Phoebe también. Un señor de 44 años teniendo relaciones sexuales con una niña de 16 años. Y bueno, también mencionas de que José no tuvo hijos con sus esposas plurales. Ahora, hay muchas teorías por las que José no tuvo hijos con sus esposas plurales. Muchas de esas teorías son documentadas, pero no son fidedignas por la persona que lo que está diciendo. Y también historiadores serios como Bushman, Park o otros no las toman muy en serio por la referencia, por quién es la que le dice. Entonces no las vamos a topar aquí. Pero sí quiero hablar el hecho de que José no tiene posteridad con ninguna de sus esposas plurales. Ese era el punto por el que supuestamente estaba practicando la poligamia. En Doctrina y Convenios 132, 30-31, Dios está hablando con José y le dice, Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo, y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo. Tanto en el mundo como fuera del mundo continuarían tan innumerables como las estrellas, o si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar. No, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Sabemos que ninguno de los descendientes de José Smith permaneció en la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos se quedaron en la iglesia reformada. De hecho, ellos fueron líderes de la iglesia reformada por muchos años. Entonces, bajo tu creencia, toda esta posteridad, la posteridad de Emma, porque supuestamente no tuvo hijos con sus esposos plurales, está literalmente contradiciendo lo que la Escritura dice, porque la Escritura dice, ellos serán bendecidos bajo el convenio de Abraham. Pero tu creencia dice que para que acontezca eso, ellos deben ser miembros de la iglesia y recibir las ordenanzas dentro de la iglesia. Y ninguno de ellos ha tenido. Ninguno de ellos ha recibido esas ordenanzas. Y también dice que tendrá descendencia como las estrellas, como las arenas del mar. Sabemos de que han habido más o menos 1900 descendientes de José Smith.
entre todas las personas nacidas desde la época en que él estuvo aquí hasta ahora, han habido 1900, no millones como Dios le dice que tendrá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios estaba tan preocupado de que José tenga relaciones o de que José se case con estas personas cuando Dios sabía de que José Smith no iba a tener ninguna posteridad con ninguna de ellas? La única posteridad de que José va a tener literalmente fue con Emma. ¿Por qué era tan necesario de que José Smith se case con tantas mujeres? ¿Por qué era necesario para Dios de que mande un ángel a pedir a José que se case con ellas? Ahora, es por eso que muchas de las personas, incluso en Utah, no saben o no sabían de que José fue quien practicó y quien impuso la poligamia en la iglesia. Muchas de las personas, incluso aquí en Utah, pensaron de que era algo que Brigham Young empezó una vez que ellos se mudaron aquí al valle de Utah. Pero la realidad, como sabemos, José fue el que la instituyó. Pero de todas formas no hace sentido. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en que José se case con tantas mujeres? Literalmente no hace sentido en mi mente. Y bueno, tú justificas la práctica de poligamia en Nabú mostrando que las mujeres no se quejan. Dices, oh, todas las mujeres tuvieron testimonios de que todo estaba bien, de que no había nada raro, ta, ta, ta. Ahora, bajo los mismos parámetros, si tú ves las sectas que aún practican poligamia, las mujeres dicen exactamente lo mismo. Ellas están convencidas de que están haciendo lo que Dios quiere para poder entrar al cielo. Entonces, las mujeres están en lo correcto. ¿Quién está en lo correcto? ¿Las mujeres del pasado que estaban hablando con respecto a la poligamia o las mujeres del presente que están hablando con respecto a la poligamia? Porque según la iglesia, y tú lo mencionaste, es de que ahora las personas que practican poligamia no son parte de la iglesia oficial. Sí, no son parte de la iglesia y son excomulgados si es que practicas, pero como ya demostré, profetas hablaron y dijeron de que esta autoridad nunca se iba a ir de la tierra, de que iban a practicar hasta la venida del Hijo del Hombre. Entonces, eso es lo que las personas, los miembros de las sectas, de los cultos que practican poligamia aún, eso es lo que ellos creen. Ellos creen que están haciendo la obra de Dios. ¿Quién está en lo correcto? ¿Ellos o la iglesia? Pregunta. Otro punto que tú haces es que no hay escritos de Emma mencionando cómo se sintió específicamente con respecto a la poligamia. Sí es verdad que no hay escritos de ella, pero hay la historia de qué es lo que estaba pasando alrededor. Un muy buen libro para eso es literalmente este. Es Mormon Enigma, Emma Hale Smith. En este libro, tú puedes ver qué es lo que estaba pasando alrededor y puedes entender qué es lo que ella pensaba y cómo ella se sentía con respecto a esto. Pero fuera de eso, podemos ver que ella no siguió a los santos al valle de Utah. Cuando José Smith fue asesinado, ella simplemente se separó de la iglesia. Ella no quiso tener nada que ver con Brigham Young, sobre todo con Brigham Young, porque ella sabía que Brigham Young era una de las personas que estaban más convencidos de la práctica de la poligamia. Y ella no quería nada que ver con eso. De hecho, sabemos que ella predicó y dijo varias veces de que José nunca había practicado poligamia. Ella literalmente mostró cuando José estaba mintiendo y diciendo, ¿dónde están mis 7 esposas? Solo hay una. Ella estaba mostrando esos documentos como prueba de que José nunca practicó poligamia. Ella literalmente estaba completamente en contra de la poligamia. Al punto que sus hijos tampoco creían que su padre había practicado la poligamia. Uno de sus hijos, el hijo mayor, que terminó siendo el profeta de la iglesia reformada en Kirtland, él viajó a Utah y se encontró con su primo Joseph F. Smith, el hijo de Hiram Smith. Y literalmente eran primos, uno hijo del profeta José y el otro hijo de Hiram Smith. Y literalmente los dos tenían puntos completamente opuestos en de cómo era la historia. Joseph F. decía, hey, tu padre practicó poligamia. Joseph III dijo, no, mi padre nunca practicó la poligamia.
Y es así que podemos ver de que literalmente Emma no estaba de acuerdo y no le gustaba. No le gustaba al punto de que ella nunca lo aceptó, de que José practicó poligamia. Y bueno, fuera de eso, también hay escritos de qué es lo que estaba pasando alrededor. Me imagino que tú sabes el nombre Eliza Snow. Eliza Snow, que fue una poetisa y la autora de muchos de los himnos que ahora usan. Eliza también era una de las esposas de José Smith. Hay una historia de en The Mansion House, en la casa, en la mansión de Naboo, de José y Emma. Eliza estaba viviendo con los Smiths y Emma se entera de que Eliza era una de las esposas de José y ella literalmente le empuja, Emma le empuja a Eliza en las gradas, casi la mata. O sea, no hay escritos de que digan, oh, me sentía tan mal, no me gustaba, pero hay obras. Tú puedes ver exactamente cómo ella actuó con respecto a la poligamia de José. A ella no le gustaba para nada. Le empujó a Eliza, que era supuestamente una amiga de ella. En esa noche Eliza literalmente se mudó fuera de la casa, obviamente. No se sentía feliz o no se sentía safe. También en el diario de las hermanas Partridge que vimos, de las personas que tuvieron que casarse 2 veces con José Smith solo para satisfacer a Emma, vemos en el diario de ellas que literalmente de la noche a la mañana, después de que ellas se casan con el profeta, Emma se convierte en una enemiga de ellas. Y ellas literalmente demuestran y hablan con respecto a eso. Entonces, sí sabemos exactamente cómo Emma se sentía. ¿Ok? Y bueno, para finalizar, tú mencionas con respecto a la donación de $32 millones de la iglesia que recién hizo. Ahora, está bien, 32 millones es muchísimo dinero. Se estima, pero, que la iglesia gana al año, entre todos sus negocios, entre diezmos, ofrendas, todo, se estima de que ellos colectan más o menos 6,000 a 9,000 millones de dólares. El presidente Oaks declaró, y esto lo puedes ver en el Desert News, que es el diario que es básicamente es el diario que la iglesia tiene aquí en Utah. Desert News reportó, no me acuerdo cuándo exactamente, pero Oaks dice que la iglesia ha donado un promedio de 40 millones al año por los últimos 30 años. 40 millones al año, 32 millones, muchísimo dinero. Sin embargo, te pregunto, 40 millones al año, de 6,000 millones que ellos ganan, es literalmente el 0.66%, menos del 1%. Para que tú entres al templo, para que yo pueda entrar al templo, ellos me requieren que pague el 10% de mi salario. Yo tengo que pagar literalmente el 10% de mi salario a una iglesia para yo poder entrar al templo. Ellos gastan menos de 1% en caridad. Mi pregunta es, si Jesús tiene 100,000 millones de dólares en el banco, ¿qué es lo que él haría con esa plata? Y bueno, el video fue un poco más largo de lo que pensaba que iba a ser, pero realmente quiero terminar con mi testimonio. Yo empecé a estudiar la poligamia más o menos hace unos 10, 12 años, cuando yo todavía era estudiante de la Universidad de Brigham Young. Y en esa época no habían los libros santos, tampoco habían los recursos que ahora la iglesia tiene en los ensayos. Entonces yo empecé a estudiar la poligamia en lugares como Brian Hales o Fair Mormon. También encontré un podcast que se llama Lindsay Hansen Park, Year of Polygamy, el año de la poligamia, súper bueno. Y literalmente yo empecé a estudiar y oré mucho. Me arrodillé y pregunté a Dios si es que este principio era verdad. Para serte honesto, nunca me cuadró. He sido un miembro toda mi vida, desde que recuerdo. Mis padres se bautizaron unos 7, 8 años antes de que yo nazca, y ellos siempre han sido muy activos. Yo, seminario 4 años,
eh, instituto, clase de religión en BYU, todo, casado en el templo, misión, y nunca había escuchado todas estas cosas. Y yo sabía que la iglesia había practicado poligamia y nunca me cuadró, nunca tuve ese testimonio. Entonces yo empecé a estudiar bastante y como te digo, empecé a estudiar en Bryan C. Hales, eh, Lindsay Hansen Park y Fern Morgan. Y literalmente yo tuve una respuesta de Dios de que esto no es de Dios, de que la poligamia no es de Dios, de que Dios literalmente no quiso que se practique de la forma que se practicó. Los frutos de la poligamia, los frutos de José Smith, de Brigham Young, de Lorenzo Snow, como dije antes, esos frutos son todas las sectas que hoy operan y que tienen mucho maltrato a las niñas. Hay matrimonios de menores con gente anciana, que es exactamente qué es lo que estaba pasando en la iglesia cuando se fundó. Brigham Young, Lorenzo Snow, Heber C. Kimball, todos ellos tenían muchísimas esposas y mientras ellos tenían 60 años o más, se casaban con niñas. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y todo ese abuso, todo eso, es literalmente no de Dios, no es de Dios. Y esos son los frutos de José Smith. Si José Smith nunca hubiese implantado la poligamia, ahora no tendríamos tantas sectas que practican poligamia aquí en Utah, o en Canadá, o en México, o en Texas. Si Brigham Young hubiese simplemente parado la poligamia, no habría lo que hoy hay. Pero no, todo se salió de las manos. Y los frutos, lo que se salió de las manos, lo estamos viviendo ahora en todas esas sectas que maltratan, violan y tienen muchos problemas. Igual, te dejo, espero tus comentarios. Me encantaría de que tú puedas ver el video de principio a fin. De hecho, no pude encontrar hay una cita, voy a tratar de encontrarla, que es uno de los obispos en Nauvoo hablando con José Smith y dice que José se sentía triste porque él pensaba que la poligamia se salió de las manos literalmente. Voy a tratar de encontrar la cita. Es un obispo diciendo de que José Smith dijo eso. Pero bueno, espero tus comentarios. Gracias por tu labor, gracias por dar a luz muchas de las cosas que la gente no sabe, de hablar de un tema un poco delicado. Así que gracias por eso, pero espero tus comentarios de mi vida. Suerte.